Después del primer haul, me di cuenta de que todavía quedaban muchas cosas por enseñar. Pequeños objetos, souvenirs y detalles que, poco a poco, han ido encontrando su sitio en mi habitación y en mi día a día. Así que en este vídeo quería enseñarte la segunda parte de todo lo que me traje de Japón. Empezamos con souvenirs y objetos varios. Lo primero es esta cortina típica de los baños japoneses. Me encantó, la encontré en Kapabashi Street y supe que quería ponerla en mi cuarto de baño. En Takayama compré varias cosas, empezando por esta preciosa taza, que hoy en día utilizo para casi todos mis cafés y para algún té. También compré este amuleto tradicional de la zona, el muñeco Sarubobo. Y en la tienda de Miffy de Takayama compré este otro souvenir. Venía con dulces dentro, que la verdad es que nos los comimos durante el viaje, pero lo había comprado únicamente por la caja, que me parecía preciosa. Además, viene con este pañuelo que también es muy mono. Lo siguiente es un objeto random, pero de diseño japonés. Es una bolsa reutilizable, súper compacta. Cogí el modelo más grande y la verdad es que la usé muchísimo durante el viaje. También típico de Japón, compré un par de bonsáis. Les tenía muchas ganas, pero mientras estoy editando este vídeo, la verdad es que hace tiempo que los planté y no he conseguido que germinaran. Así que o soy bastante malo con las plantas o me han engañado. Me inclino más por la primera opción. Otra cosa bastante random es un cubo para hacer sushi. No lo he comprado para eso, sino para decorar, porque me parece súper bonito. También compré otro puñado de amuletos por el resto de Japón. Me parecían muy bonitos y los tengo colgados frente a mi ventana. El primero era el zorro típico del Fushimi Inari. Este segundo suelo comprarlo cada vez que voy, prácticamente idéntico, para que me ayude a nivel laboral. También compré una versión más pequeña, para colgar en el móvil. Y finalmente, uno precioso, de conejos, típico del Sumiyoshi Taisha en Osaka. Lo siguiente es un imprescindible en todas mis visitas a Japón. El incienso de Japón es espectacular, sobre todo el de Kioto. Mi tienda favorita es Nimi, en Ninenzaka. Siempre voy y compro varios modelos, porque todos huelen espectacular. Esta vez también compré un nuevo soporte para el incienso. De verdad que no os podéis hacer una idea de lo bien que huele. Es una de mis cosas favoritas para traerme de Japón siempre. Eso es básicamente todo de esta categoría. Ahora pasamos a una un poquito más grande. Pasamos a los juguetes y cosas frikis, que obviamente en Japón compré un montón. Empezaré con las blind boxes. Algunas las he abierto, pero otras las voy a abrir aquí con vosotros. Este par de acrílicos los conseguí para mí y para mi pareja en una Kuji, es decir, una lotería del anime. También conseguí este keychain random, y vamos a ver quién nos ha tocado. Para quien no lo conozca, es Naito, de Togenanki, y es uno de mis personajes favoritos, así que estoy bastante contento. En cuanto a las blind boxes ya abiertas, os enseño lo que me salió. Pop Mart es mi marca favorita. De sus colecciones, Dimo me gusta mucho. Así que compré esta última colección que había sacado. Y casualmente salió el de la portada. Muy, muy bonito. Luego, de Cubo, mi serie favorita de Pop Mart, compré esta colección. Y de nuevo salió el que estaba en la caja, lo que es bastante casualidad. Pero es uno de los que querían y me faltaban por conseguir, así que me alegro bastante. También de Cubo, esta es la última colección que han sacado.
y que estaba súper agotada. No la vi por ningún lado en todo el viaje, excepto en esta máquina expendedora que había en el aeropuerto, minutos antes de embarcar de vuelta a España. Hay muchos que me gustan en esta colección y no tengo ninguno, así que esperemos que haya suerte. Bueno, no es precisamente una de mis primeras opciones, pero sin duda es precioso. No hay ninguno feo en estas colecciones, así que estoy contento salga el que salga. Del Museo Nintendo, un buen amigo me regaló este keychain. Es de la Nintendo 3DS, con su sonido original. También compré este llavero de Honkai Star Rail. No lo juego, porque su modo de juego no me gusta mucho, pero sus personajes sí suelen gustarme. De esta caja quería a Dangen o a Kafka, así que tenemos un 50% de posibilidades de acertar. Y salió Kafka. Hemos tenido mucha suerte. Finalmente, cogí estas dos blind boxes de Genshin Impact. Son para mi pareja, pero me ha dado permiso para abrirlas para la cámara. Esperemos que tengamos suerte y saquemos alguno de los personajes que le gustan. Primero salió Ayaka y luego Sayu. No ha habido mucha suerte, pero bueno, al menos ambas son muy monas. Fuera de las blind boxes, en una tienda de segunda mano, compré un montón de cosas de Panchan, de Stray Kids. Un llavero, bastantes acrílicos, tarjetas, pegatinas, un puñado de cosas de él. Se nota que es mi bias. Esto no tengo ni idea de qué es. Así que vamos a abrirlo. Ah, vale, sí, ya recuerdo. Es un soporte para palillos con forma de tiburón ballena, mi animal favorito. Y por favor, ¿puede ser más bonito? Me encantó. Creo que lo compré en Nishiki Market, en Kioto. Por aquí fuimos al McDonald's porque había una colaboración con Shin-chan y sacamos estos dos juguetitos. Simplemente un recuerdo más del viaje. Y luego gachas. Muchos gachas. Como estos dos llaveros, por ejemplo. En el Museo Nintendo, mi hermano me compró estos pines de la Game Boy Advance. Y ya que estoy con pines, un puñado de ellos que compré durante el viaje. De una cafetería que me encanta, que es Blue Bottle, o del acuario de Osaka. Me encantan los animales marinos, así que tenía que comprarlos. También en el aquarium compré este charm. Era random y tuve la suerte de sacar al tiburón ballena, mi animal favorito. Y es súper mono también. Perdón por el desorden, pero es que estoy sacándolo de las bolsas directamente, en el orden al que salen. Por eso, del Museo Nintendo también compré estas pegatinas de las consolas. Y de vuelta en el aquarium, compré este otro soporte para palillos. Esta vez era una babosa marina. A mí me pareció súper bonita. Y ahora sí, gachas, gachas y más gachas. No voy a ir uno a uno, porque son un montón, como vais a ver. Pero si alguien tiene una duda de alguno, puede dejármelo en comentarios. Bueno, este no es un gacha, es un Tamagotchi de verdad de la colaboración con Uniqlo, pero se ha colado en esta bolsa. Más gachas.
un Smisky por aquí que se ha colado y muchos más gachas, de todo tipo, animales, comida, objetos de papelería. Los paso rápido porque realmente son bastantes, ya los veréis. Luego he hecho otra categoría aparte solo con lo de Pokémon, tanto de Poképark como de los numerosos centros Pokémon que visité. Empiezo con, bueno, esto es todo memorabilia de mi visita al Poképark, como la bolsa que es preciosa y pienso recortar, o estas cartas para un challenge en el parque, con las que ganamos estas otras pegatinas. Y este cuaderno, que te lo dan al entrar al Poképark, es una maravilla. Los dibujos son preciosos y también quiero guardarlo. Ahora sí, vamos con las compras. Como verás, traje muchos peluches de algunos de mis Pokémon favoritos, como este Aipom del Poképark. Este Munchlax lo conseguí en una UFO Machine, al primer intento, así que estoy bastante contento. Un Clodsai super mono, o este Whimsicott que se engancha a tu mochila y queda en tu hombro, y me acompañó durante todo el paseo por el parque. En el parque iba totalmente motivado, así que compré y usé estas orejas de Umbreon. Esta Pokéball es un regalo para mi primo y este bolsito de Umbreon, que sí, es de mis favoritos y me pareció súper bonito. Luego peluches más pequeños de mis favoritos como Slowpoke, Poliwhirl y Poliwag también. Esta caja que compré exclusivamente por la caja y que no tenía ni idea de lo que había dentro. Son chocolates y seguro que están buenísimos. Otra caja que también compré solo por el diseño fue esta. Estaba llena de galletas, pero esas sí que las comimos antes de grabar el vídeo. Y por último, algo que me encantó del Poképark son estas Pokéballs con pines random en el interior que podías intercambiar con la gente del parque y con el resto de gente. Me pareció súper original, con un diseño retro súper bonitos, así que tiramos unas cuantas cada uno. Y yo conseguí estos cuatro que son Venonat, Staryu, Rápidas y Kangaskhan. Quitando Staryu, el resto no son de mis favoritos, pero tampoco encontré a nadie con quien intercambiarlos. Ahora sí, la última categoría y la más corta es la de Beauty. No compré demasiado porque ya tengo mis marcas favoritas y no quería cambiarlas. Lo que sí compré son cosas que suelo comprar cuando voy, como mascarillas. Las mascarillas asiáticas son de lo mejor y las Lululun las he probado antes, pero estas de arroz nunca, así que me apetecía probarlas. Sí que estaba buscando un contorno de ojos, así que le doy una oportunidad a este y la verdad es que no me está disgustando, ya lo he usado un poco. Crema solar, también tengo una favorita, pero quería probar las de allí porque se supone que son muy buenas y es cierto que la textura me gusta bastante. Este simplemente es un limpiador que es bastante popular allí y que quería probar.
Esto, que probablemente debería haber ido en la sección de juguetes, es una Bath Bomb que no voy a usar porque no tengo bañera y que simplemente quería poner el juguetito de dentro. Sorry, not sorry. Y por último, lo realmente importante es este pequeño autorregalo, como si el resto de cosas no fueran autorregalos, pero este es un regalo especial que me hice en Kioto. Es una fragancia de Le Labo. Huele espectacular, jamás la había probado, no había probado el helado y me di el caprichito. Lo habréis visto en mi vídeo diario de Kioto. Y eso es básicamente todo lo que compré en este viaje a Japón. Como veis, cada vez que voy se me va un poco la cabeza con las compras. Eso sí, siempre intento ceñirme al presupuesto que me he preparado antes del viaje. Más o menos. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Con qué cosas os quedaríais vosotros? Nos vemos en próximos vídeos. Ya, mata.